Arratsaldeon, muy buenas tardes, 11 minutitos para las 4 de la tarde, aquí estamos en vivo y en directo y les pido que nos acompañen, por lo menos hasta las 5:30, pero un poquito más y mucho más también. Gracias por estar con nosotros un día más. Estamos a martes 14 de septiembre, qué rápido está pasando este mes, ¿verdad? Diferente, porque nos hemos incorporado todos a la actividad laboral y también los estudiantes a su actividad académica. Vamos con la información, que hoy es mucha y variada y poco sanitaria, como ya les comentábamos ayer, porque los datos van bien. Sin embargo, vamos a seguir aportando los datos de contagio, que de alguna forma es lo que nos marca este programa. Últimos datos, últimos contagios en las últimas 24 horas en Euskadi, en una jornada en la que se hicieron 6.289 pruebas diagnósticas. En Euskadi hemos superado otra vez la barrera de los 200 contagios diarios. Tenemos 218. ¿Recuerdan que ayer fueron 119? Bueno, este ligero incremento en el número de contagios repercute en la tasa de positividad. Sube 3 décimas y pasa del 3,2% de ayer al 3,5%. Reparto del número de contagios por territorios. Álava 21, Vizcaya 100 y Guipúzcoa 89. En los hospitales ayer 31 personas ingresaron por COVID en planta. En las UCIs hay actualmente 54 personas con COVID. Y situación también de nuestras localidades aquí en Vizcaya. Antes que nada, felicitar a los vecinos de Ortuella. Es la única localidad de Vizcaya que se encuentra en zona verde. En Álava también hay una, y es limítrofe, es el municipio de Llodio. En la otra cara de la moneda nos encontramos todavía con Lekeitio, que está en zona roja con una incidencia alta. Vamos allá incluso de los 900 casos. ¿Serán las consecuencias de las no fiestas, esas no fiestas de los no gansos que tienen en septiembre? Bueno, Lekeitio, 19 contagios más en las últimas 24 horas. Como les decimos, el único que se encuentra en el nivel rojo. Bilbao suma 17 nuevos contagios, Baracaldo 9, uno más en Portugalete, en Sestao y 5 en Portugalete, 4 en Santurchi, 1 en Trapagarán, como decimos, Ortuella ninguno y además está en el nivel verde, en Abanto tampoco, Musqui sí, suma 3 nuevos positivos, ninguno en Ziérbena, 1 en Erandio, otro más en Leioa y 6 en Guecho. Como decimos, el tema de los datos va bien. Ya saben que en Navarra ha flexibilizado muchísimo las medidas. Allí estaba abierto el ocio nocturno, pero amplían los horarios. Amplían también las agrupaciones de personas. Algo similar está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Nosotros tendremos que esperar hasta el viernes 17 para conocer las nuevas medidas. En el aspecto más sanitario, hoy nos hacemos eco de un seminario interesante, Retos actuales y futuros del sistema sanitario. Ese es el título global. Ha sido muy amplio, así que vamos a ir ofreciéndoles información durante toda esta semana. Hoy sí les aportamos un poco datos sobre la investigación I+D+I en la lucha contra la pandemia y el Observatorio de la Sanidad. Por ejemplo, escuchando a 3 representantes farmacéuticos, uno de ellos de Moderna, de la vacuna Moderna, hablando precisamente de lo que ha aportado las vacunas en la solución de esta pandemia. Vamos a escuchar a los 3 intervinientes. Una es, por un lado, entender cuál es la efectividad de las vacunas actuales
frente a las distintas variantes a las que nos enfrentamos. Y la realidad es que cuando hablamos de la eficacia de una vacuna en términos de inmunogenicidad, de la respuesta a anticuerpos que genera, es distinto en función de la variante de la que estemos hablando. Y sabemos, por ejemplo, que en el caso concreto de la variante Delta, la vacuna tiene cierta actividad. El tema es entender esa actividad, a medida que el tiempo va pasando y que los niveles de anticuerpos van cayendo, que era un poco lo que se comentaba esta mañana también, cómo eso funciona en la práctica. Y en ese sentido yo creo que los datos apuntan a que probablemente estrategias basadas en tercera dosis, booster, ya depende un poco de cómo lo queramos llamar, van a tener sentido por lo menos en determinados grupos de población donde sí que se les puede sacar de lo que parece ser que sería la zona de riesgo. Hay que decir también que tampoco sabemos muy bien cuál es el umbral que nos protege, pero bueno, un poco monitorizando los niveles de anticuerpos, intentar sacar a los individuos de la zona de riesgo. A futuro, la estrategia que también estamos evaluando es la posibilidad de hacer, de hecho, como vacunas, por decirlo de una manera sencilla, que atacarían a cócteles de variantes. Y la idea detrás de eso es que, en el fondo, cada variante lo que hay por detrás son mutaciones, que afectan a la proteína que utilizamos para elicitar la respuesta inmune, y combinando distintas de esas variantes podrías de alguna manera cubrir las mutaciones que podrían ser más relevantes a la hora de facilitar ese escape inmunológico. Tenemos algún prototipo ya en evaluación y los datos en principio son bastante interesantes, pero yo creo que eso hay que ver todavía cuál será el potencial futuro de ese tipo de aproximación y como se decía antes, va a depender mucho de lo que pase, de qué variantes vayan apareciendo. La mayoría de las variantes con las que hemos tenido que tratar hasta ahora no han estado sometidas realmente no han aparecido en un contexto de presión inmunológica importante, con grandes porcentajes de población vacunadas. Entonces, probablemente lo que vayamos a ver pasar en un futuro pueda ser distinto de lo que hemos visto hasta ahora. Nuevas vacunas, en el caso nuestro, de la fase 3, ya hay una rama del estudio que precisamente lo que va a estudiar es el efecto refuerzo, el efecto booster, en personas que ya han recibido una pauta completa con otra dosis de otra plataforma tecnológica, con lo cual, hasta que realmente no se tengan datos de eso, y ahí habrá unos datos que estarán en una ficha técnica. Luego ya, como decía también Chus Lamas, que la estoy nombrando mucho otra vez, serán las autoridades sanitarias quienes decidan quién va a necesitar esa dosis de refuerzo, que no es lo mismo que una tercera dosis para un grupo muy concreto como son los inmunodeprimidos, que con 2 dosis, pues, por el estado de su sistema inmunitario, no han generado la protección suficiente y por eso necesitan una tercera dosis. Concepto completamente distinto del que ha recibido una pauta completa, está bien protegido, pero por la evolución de las variantes o por lo que sea, necesita una dosis de refuerzo. Sé que es un matiz difícil de coger, pero es importante entenderlo. En Europa, al menos, las necesidades futuras que tengamos es en forma de o una dosis adicional o un booster, porque tenemos, por suerte, la población ya vacunada. Por lo tanto, este es el hándicap de los ensayos clínicos actualmente en Europa y no tanto este diferente planteamiento de las autoridades de cada país, pero igualmente en pocas semanas yo creo que lo irán aclarando. De momento se han tomado unas decisiones iniciales que yo creo que tienen sentido y vamos a ver cómo van evolucionando esas recomendaciones. Esta mañana se comentaba. Y quizás el otro punto que yo creo que es muy importante es que sigamos colaborando todos, porque, como decíamos anteriormente, el poder ir encontrando contestaciones que tienen que estar contextualizadas a los distintos problemas va a depender mucho de esa capacidad de generar información y datos conjuntamente. Siguiendo la línea, está claro que estaremos trabajando todos en esas estrategias de booster, de refuerzo para las personas que han recibido la pauta completa, pero sobre todo, donde yo pondría el hincapié, es que no nos olvidemos del resto del mundo. También ha salido aquí en diferentes ocasiones, porque hay gente que todavía no ha recibido ni una sola dosis o hay países en los cuales el porcentaje de la población que ha recibido una pauta completa de vacunación es escaso, con lo cual, mientras no estemos todos seguros, nadie estará a salvo. Y si puede llegar algunas otras vacunas en el mercado, pues perfecto, porque es necesario disponer de diferentes vacunas, diferentes tecnologías y no perder de vista a las variantes del virus, que esto lo están haciendo muy bien los grupos de investigación, entre muchas otras cosas, para que no nos pille por sorpresa y podamos, pues, en un tiempo, pues, tener todo esto más controlado. Es la voz de las farmacéuticas, difícil de escucharlas. Mañana tendremos más información sobre el tema sanitario en estas mesas redondas en las que se habla del coronavirus, se habla de las vacunas, como es este caso de la tercera dosis, confirmado ya la administración en las personas inmunodeprimidas.
También se pide que las personas que trabajen en residencias pueden ser administradas una tercera dosis. De momento continuarán durante toda esta semana las reuniones en el Consejo de Salud Pública y en la interterritorial, avanzando en este sentido. En lo que avanzamos también es que desde el Gobierno vasco se ha presentado hoy martes alegaciones al recurso interpuesto por la Liga de Fútbol Profesional ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra las limitaciones de aforo decretadas por el LABI vasco, que lo sitúan en un 30% de aforo frente al 60% de otras comunidades autónomas. El Lehendakari ha dicho en este sentido que las decisiones las toma el Ejecutivo vasco, que lo que se ha decretado desde Madrid en el Consejo Interterritorial era un máximo del 60%, pero que con esto de la cogobernanza, cada comunidad autónoma establecía el mínimo y el máximo en función de la situación de la pandemia. Como les decimos, el viernes está previsto una nueva reunión del LABI. Seguramente esta será otra de las medidas que van a ser flexibilizadas. Cambiamos de asunto. La política, como les avanzábamos ayer, empieza a tomar importancia. Se retoman actuaciones como, por ejemplo, hoy en el Ayuntamiento de Bilbao, pleno del Estado de la Villa. El alcalde Juan Mari Aburto ha hecho en el Ecuador de la legislatura un amplio repaso de lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento para los vecinos de Bilbao, sobre todo a partir del año 2020, marcado por la COVID-19. Ha dicho una frase con la que queremos empezar este pequeño resumen de la intervención del alcalde, es que Bilbao está en la agenda internacional. Bilbao ha estado y va a estar presente en la agenda internacional. Este ha sido un somero repaso a la actividad de este ayuntamiento en tiempos de pandemia en estos 2 años de mandato. Día a día, a pesar de la pandemia y sus condicionantes, hemos realizado todo esto. ¿Alguien ha hecho más que nosotros? En Bilbao no hemos parado y no vamos a parar. En Bilbao seguimos fortaleciendo los cimientos de una ciudad que tiene que ser mejor y más preparada. En este Ecuador de mandato hemos pasado por 3 momentos claramente diferenciados. Un inicio de 2019 con óptimas previsiones, un 2020 golpeados por una pandemia sanitaria que nos trajo momentos de crisis y de incertidumbre y que hemos hecho frente con medidas de choque. Y un año 2021 que, como decía al comienzo, tiene que ser el año de la recuperación económica y social de la villa, con la mirada puesta en nuestro futuro. Nos jugamos mucho, el porvenir de nuestra ciudad y el porvenir de nuestra gente, para lo que debemos seguir dando pasos, con mucha prudencia, pero con firmeza y con seguridad. Hemos trabajado con ilusión y con esperanza ante el desánimo y la incertidumbre de estos largos meses. Ahora debemos contagiar a la sociedad esa ilusión y esa esperanza, en recuperar lo mejor de cada una de las personas que formamos esta villa. Así conseguiremos un Bilbao fuerte y preparado para abordar los próximos retos, marcados todavía por la influencia de este maldito virus. No debemos olvidar en ningún momento que el virus sigue estando aquí, entre nosotros y nosotras. Desde el Ayuntamiento hemos atendido a lo urgente y a lo inmediato, pero también hemos trabajado mirando al futuro. Para nosotros Bilbao no tiene 2 velocidades, tiene 2 miradas, una mirada hacia adentro y otra mirada hacia afuera, una mirada hacia lo urgente y otra mirada hacia el futuro. Y en el centro de todo están las personas que habitan, disfrutan y trabajan en esta villa. La adversidad nos ha enseñado mucho a todos y a todas. Nos ha enseñado a dar la vuelta a las cosas, a buscar nuevas salidas, nuevos recursos, a ser más previsores aún, a ayudarnos a descubrir nuevas herramientas y soluciones, contando y colaborando con todos los sectores, con los que más saben, con los más afectados y, por supuesto, con todos los grupos políticos. Hemos sido una piña, hemos sido un claro ejemplo de cómo realizar las cosas para sacar adelante esta vía. Me conocen bien y saben que para poder hacer las cosas siempre intento meterme en la piel de quien más sufre. Sus problemas son los míos. De esta manera, cuando llegan las alegrías, también las disfruto. En la medida de nuestras posibilidades, no queremos dejar a nadie atrás y no lo vamos a hacer. Reconozco agradecido que la mejor forma es contando con la colaboración de todos los que formamos el arco político de este ayuntamiento, que sumar es multiplicar en la ciudad de Bilbao. Como equipo de gobierno, este alcalde siempre tiene tendida la mano a la oposición y a quien quiera sumar por la ciudad. Y también en esto
hemos aprendido todos mucho en esta pandemia, a quien destaque todo aquello que nos une, antes de ponerse a criticar las desavenencias o buscar diferencias, para marcar un perfil que a mi modo de entender cada vez interesa menos a la ciudadanía. La sociedad nos demanda trabajo, firmeza, soluciones, proyectos de futuro, tanto para la ciudad como para la ciudadanía. Este alcalde está comprometido con su trabajo, junto al resto de la corporación municipal. Les ofrezco liderazgo, colaboración y estabilidad, las tres señas de identidad que más valora la ciudadanía. Vamos a seguir liderando en muchos ámbitos de nuestra competencia, como la movilidad, la sostenibilidad, la cultura, las políticas sociales, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos de la mujer, las políticas económicas y emprendedoras, los proyectos en cada barrio y los proyectos estratégicos de ciudad. Ofrezco colaboración a los grupos políticos aquí presentes para los retos de futuro y los de presente, al igual que lo hago a los colectivos sociales y sectores de la ciudad. Bilbao lo debemos hacer entre todos y entre todas. Y este Gobierno, formado por nacionalistas y socialistas de Bilbao, sigue ofreciendo estabilidad en lo político, en lo institucional y en lo social. Y seguiremos defendiendo los intereses de esta ciudad donde haga falta y ante quien haga falta. Seguiremos transformando y trabajando por esta ciudad. Sí, Bilbao es una ciudad que sigue transformándose, adecuándose a cada momento. Un Bilbao inclusivo y solidario, sostenible y verde, atractivo y moderno. Estamos trabajando para hacer frente a los grandes retos que tenemos encima, la recuperación económica y el crecimiento del empleo, el rejuvenecimiento social y urbano de nuestra ciudad, la salud y la sostenibilidad de nuestra ciudadanía y de nuestro planeta, y por el bienestar y la convivencia, reforzando los valores cívicos de nuestra villa. Trabajo, trabajo y más trabajo. Trabajo colaborativo, búsqueda de cohesión social y urbana, desarrollo económico y laboral, preocupación y soluciones por las personas y por los sectores más vulnerables. Parece una receta mágica, pero en realidad es seguir lo que me dice la gente en la calle y en los barrios, y tengo apuntado en mi agenda roja, la agenda de un alcalde que se preocupa por sus ciudadanos y por sus barrios, con Bilbao en la cabeza y los bilbaínas y bilbaínos siempre en el corazón. Eskerrik asko guztioi. Bueno, es un resumen de la intervención amplia, larga intervención del alcalde Juan María Aburto en este pleno del Estado de la Villa. Pero hoy también ha habido reunión de la Mesa del Diálogo Social con la firma de acuerdos que han alcanzado el Gobierno vasco con Confebask y los sindicatos UGT y comisiones obreras. En este encuentro, en esta Mesa de Diálogo Social, ha estado presente también el lehendakari Iñigo Urkullu para poner en valor el esfuerzo por el diálogo entre los agentes sociales. Los acuerdos suscritos hoy por las partes incluyen una nueva prórroga a los trabajadores afectados por ERTE con ingresos inferiores a 20.000 euros anuales, el compromiso de fomentar la recualificación y recolocación de las personas afectadas por la digitalización o la transición hacia la industria 4.0, a las que también se tratará de mejorar su cobertura social, también la búsqueda de nuevos nichos de empleo o la igualdad en las relaciones de trabajo. Es posible y es necesario transitar de un modelo de relaciones laborales basado en la confrontación a otro basado en el diálogo y la concertación, como el acto de hoy lo demuestra. Así lo pone de manifiesto también la relevancia de las materias acordadas: transición digital justa, igualdad de mujeres y hombres, marco vasco de cualificaciones y especializaciones de la formación profesional, nuevos nichos de empleo, complemento a los ERTE. Se ha dicho ya, nos encontramos en un momento trascendental. Tenemos que afrontar tres grandes transiciones mundiales. Hablamos, por lo tanto, de ese futuro tecnológico, energético y social, y lo tenemos que hacer juntos. Solo de esta forma, haciéndolo juntos, seremos capaces de garantizar la competitividad de nuestras empresas y de la competitividad de nuestras empresas, la estabilidad y la calidad en el empleo presente y futuro. Por tanto, como pueden ver, se trabaja en grupos separados, pero con objetivos que se conectan entre ellos, dando coherencia a todas las tareas y un mayor valor a este foro de concertación. Termino agradeciendo este gran esfuerzo, que yo siempre lo califico de un win-win, porque todos salimos ganando.
El Gobierno saca adelante los proyectos que se ha marcado. Los agentes sociales aportan e impulsan esas políticas públicas, pero sobre todo sale ganando toda la ciudadanía porque sabe que en esta mesa estamos abordando sus urgencias y estamos mirando al futuro. El trabajo que hoy refrendamos es un paso más para preparar el futuro de Euskadi sobre unas bases sólidas. Lo hacemos juntas y juntos con una actitud colaborativa entre todos los departamentos y con todos los agentes sociales que quieren participar en esta tarea. En esta mesa de diálogo social y en la valoración que acabamos de escuchar a cargo del lehendakari Iñigo Urkullu y la vicelehendakari Idoia Mendia, los integrantes del Gobierno vasco, también lo han valorado los representantes de los agentes sociales que han estado presentes, que han participado en la misma y que han suscrito los acuerdos. Por ejemplo, el presidente de Confebask, de la patronal, Eduardo Zubiaurre. Por la parte sindical han estado comisiones obreras con su secretaria general, Loli García, y por parte de UGT también con su secretario general, Raúl Arza. Para Confebask este acto pues, es de suma importancia porque es el reflejo y la demostración de que en este país se pueden hacer las cosas de forma correcta y adecuada y de acuerdo con el momento que estamos viviendo y las exigencias que tenemos todos, como personas, como organizaciones, como país. Es de todos conocido que afortunadamente hemos empezado a salir y con fuerza de una crisis que ha sido muy especial, inédita por sus características, con un desarrollo muy rápido, muy grave, pero que afortunadamente pues de la misma forma parece que vamos a salir, espero que a partir del próximo año. Y bueno, pues eso nos va a volver un poco, esperemos que al punto de partida en el que vamos a iniciar pues una etapa de cambios, de enormes transformaciones, de grandes retos, no solo nosotros, va a ser algo mundial y de nuestra capacidad, cierto, pues va a depender efectivamente un futuro de bienestar para todos nosotros y las generaciones que nos sigan. Comisiones Obreras quiere poner, junto con el conjunto de agentes sociales que participamos en la mesa de diálogo social, queremos poner en valor el instrumento del diálogo social, instrumento que además se ha visto como un instrumento útil a lo largo de este último año y medio de pandemia que ha puesto de manifiesto el situar a las personas en primer lugar. En este sentido, creemos que el diálogo entre diferentes y, sobre todo, el trabajo conjunto por buscar consensos ayudan a construir un país que sitúa además a las personas en primer lugar y creo que en tiempos donde estamos empezando a salir de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica, crean certidumbres que creemos que son necesarias. En primer lugar, agradecer la presencia del lehendakari en este foro. Creo que da un impulso a una manera de afrontar los problemas que es a través del diálogo. Un diálogo tan necesario y que yo creo que ha demostrado a través de esta pandemia la importancia de afrontar esta crisis desde el diálogo social. Yo creo que si no hubiéramos afrontado esta crisis desde el diálogo social, nos hubiéramos encontrado con unos datos totalmente diferentes y muy parecidos al impacto que tuvo la anterior crisis. Creo que podemos estar todos orgullosos de este trabajo que venimos realizando y que da respuesta a las necesidades puntuales de hoy, pero que en este caso creo que lo más importante es que estamos mirando al futuro. Un futuro desde el consenso social, desde el acuerdo, con un triple objetivo para la UGT. Primero, determinar cuáles van a ser las nuevas cualificaciones, las nuevas competencias, los nuevos puestos de trabajo que van a requerir nuestras empresas y que como consecuencia de esas transiciones tan habladas y que por desgracia ya están aquí, tenemos que dar respuesta a esa transición digital, tecnológica, a esa transición que tiene que ver con el ámbito sanitario, con el ámbito del cuidado de las personas, con la demografía y no cabe duda también otra transición que tiene que ver con la ecología, con el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Y nos tenemos que ir a Madrid porque ha habido Consejo de Ministros y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, ha sido la encargada de anunciar la aprobación hoy martes de un plan de choque para abaratar la factura de la luz. Bien, por fin.
Todo esto, claro, después de subidas y récords continuos en el precio megavatio hora. Por cierto, que mañana miércoles está previsto que llegue a 172,78 euros el megavatio. Vamos a escuchar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, además de vicepresidenta tercera del Gobierno, es decir, a Teresa Rivera, explicar este plan de choque para abaratar la factura de la luz. Las ideas más importantes de ese plan de choque que hoy ha aprobado el Gobierno. Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta un 30% cuando sumamos el efecto de esa congelación fiscal que adoptamos el pasado 10 de junio, la reducción del 21 al 10% del IVA, la extensión del 7% del impuesto de producción de energía eléctrica. Y es algo que, en línea con lo que señalaba la ministra en su primera introducción, encaja bien con lo que ha sido la acción de Gobierno desde junio de 2018. Un Gobierno comprometido con un sistema energético que debe ser limpio, debe ser eficiente, debe contar con precios asequibles, debe facilitar la diversificación, la democratización de los actores que participan en nuestro sistema energético. Y para eso, desde el año 2018, venimos adoptando medidas regulatorias, también medidas que transforman el panorama de cómo producimos y cómo consumimos la electricidad. Algo que se ha traducido en múltiples medidas: impulso del autoconsumo, las comunidades energéticas locales, la eficiencia, las nuevas formas de producir o consumir o transportar, la alteración de la estructura fiscal que heredamos. También, por cierto, en dos proyectos de ley que están hoy en tramitación en el Parlamento, el proyecto de ley por el que se minora el CO2 a las empresas que generan electricidad y que para hacerlo no emiten CO2 y, sin embargo, se ven beneficiadas por el coste de CO2 que es retribuido por el sistema, o el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Estas dos medidas por sí solas representan alrededor de un 13% de reducción en la factura eléctrica de los consumidores medios cuando se acaben de implementar en su totalidad. De hecho, hoy hemos acordado también solicitar al Parlamento la tramitación por la vía de urgencia de estos dos proyectos de ley para poder contar con ellas publicadas en el Boletín Oficial del Estado cuanto antes. Bueno, medidas para abaratar, un plan de choque, dice la ministra, plan de choque contra el precio de la luz. Parte de la retribución de las compañías eléctricas tiene que volver al sistema. Es que hasta marzo del año 2022 está previsto, tienen previsto al menos los economistas y los que saben de estas cuestiones, que siga subiendo el precio de la luz. Por tanto, de forma resumida, el impuesto especial de las eléctricas baja del 5,1% al 0,5%. El impuesto se prorroga, la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad, o sea, y se inyectan 900 millones de euros adicionales en las subastas de CO2 para rebajar el coste de la electricidad. No sabemos tampoco, ya veremos si estas medidas son suficientes. Teresa Rivera también ha anunciado una segunda medida, que es la limitación de crecimiento del precio de gas natural en nuestras facturas. Una segunda medida recogida en el decreto ley es la reducción, la limitación que tiene el crecimiento del precio del gas natural en nuestras facturas domésticas de gas. Ya no hablo de electricidad, hablo de gas. De cara al otoño, de cara al invierno, la revisión automática de nuestras facturas de gas indexada a la evolución de los precios internacionales del gas natural representaría en promedio un incremento de nuestras facturas de más del 28%, algo que consideramos fuera de la capacidad que pueden tener muchos consumidores, sobre todo en los meses más duros, en los meses en los que consumimos más gas para calefaccionar nuestros hogares. Lo que hacemos, por tanto, es limitar la capacidad de repercutir este incremento en nuestras facturas.
una limitación que calculamos en torno al 4,4-5% en promedio de las distintas tarifas de último recurso de gas para los próximos 6 meses. De nuevo, una medida que beneficia sobre todo a las familias y a las pymes. La subida de la luz, bueno, la imparable y récord subida de la luz del tarifazo eléctrico ha llegado también hasta los pensionistas, porque de hecho ayer mismo en Bilbao el movimiento de pensionistas de Euskal Herria se concentraba junto a la Torre Iberdrola bajo el lema "No al tarifazo eléctrico". Florencio Moreno, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Habéis cambiado el lema de las pensiones no se tocan por la crítica a esta subida del precio de la luz, o es una reclamación que añadís? Bueno, me estás hablando del movimiento de pensionistas, sí, en el que yo también participo. Sí. Yo fundamentalmente estaba pensando en que me ibais a preguntar sobre el tema del blindaje constitucional de las pensiones, de la MER. Pues también. Pero bueno, te contesto. Como sí, también asisto y comparto a nivel mío personal el movimiento, todos los objetivos del movimiento de pensionistas, pues te digo que realmente el tema de la subida de la luz a los sectores que más afecta, lógicamente, aparte de los empresariales, cuya repercusión se notará también si esto continúa, pues a los que más afecta es al sector de jubilados, en el que más del 50% son economías más bien humildes, bajas, pensiones bajas. Entonces lógicamente habrá gente, mucha gente, un porcentaje de la población alto, que no podrán disfrutar de poder poner en invierno su calefacción, pues porque no les permite la economía pagar esas facturas, ni tampoco en verano en las zonas de calor, pues el tema del aire acondicionado. O sea que estamos muy preocupados. Se ha hecho esta manifestación y se seguirá reivindicando en el movimiento de pensionistas este objetivo, porque es fundamental. Se ha convertido en un objetivo central. Efectivamente, Florencio, porque es que lo que nos ha llamado la atención era un poco la novedad, porque ya sabemos, yo creo que lleváis 4 años, tú me corregirás, Florencio, que lleváis movilizándoos, pero en esta ocasión sí para exigir el blindaje constitucional de las pensiones. Eso es, eso es. ¿Y hay alguna novedad? Hemos pasado el verano, las vacaciones políticas e institucionales, y nos hemos encontrado con algún avance en este sentido, algo que beneficie a los pensionistas. Bueno, vamos a ver, hemos pasado el gran desierto de la pandemia, que nos ha obligado a retirar todas nuestras mesas de recogida de firmas en las calles y el contacto que esto nos permite con la gente, con el público en general, porque todos un día van a ser pensionistas. Y bueno, y entonces después de estas vacaciones obligadas, pues hemos vuelto a salir a la calle con mesas o sin mesas, con micros o sin micros, pero ahí estamos. Concretamente, ahora, este lunes pasado, comenzó una campaña en el que en todas las ciudades, en fin, en todas las comunidades autónomas habrá ciudades importantes en las que tendrán mesas en la calle reivindicando este derecho, el blindaje constitucional de las pensiones. ¿Es nuevo? No, no es nuevo, pero es que nosotros, la MER, en el que participan más de 300 organizaciones muy diversas, de todos los signos sociales, desde una asociación de vecinos hasta un sindicato, desde una congregación religiosa hasta la organización, por ejemplo, de LGTBI, que está, digamos, diametralmente distanciadas, desde una asociación cultural a un partido político. Bueno, nos hemos unido en un objetivo, en que se blinden las pensiones en la Constitución. Este es el objetivo de la MER, porque la única forma de estar unidos, más de 300 organizaciones, en un único objetivo, es en algo que se unan todos. Y claro, cada una tiene su punto de vista y se ha tomado este punto como objetivo central.
además es de suma trascendencia. El blindaje de las pensiones, si prefieres, yo sigo un poco explicando lo que es el blindaje de las pensiones para que la gente que no lo conozca lo entienda. Voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Yo te lo agradezco, Florencio, te lo agradezco. Así, venga, vamos con ello. Blindar es como poner un candado. Nosotros, uno de los logos que utilizamos últimamente es un candado, que el candado significa seguridad y guardar. Seguridad para algo, para que nadie se lo lleve ni nadie nos lo arrebate. Entonces, ¿qué objetivo pretende la MER? Pues un objetivo que es trascendental, que va un poco más allá, o bastante más allá, de los objetivos reivindicativos, inmediatos, y muy amplios del movimiento de pensionistas, con los cuales yo comparto. Pero la MER se centra en que las pensiones sean un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y un derecho que implica que ningún gobierno, ni actual ni futuro, pueda recortar, degradar ni privatizar las pensiones, y mantener intacto el poder de compra, que la pensión responda a cómo la vida va subiendo y va evolucionando. Si sube la vida, suben las pensiones. En este punto, el Pacto de Toledo ha aceptado este principio, que a mí me parece fundamental, porque es de que una pensión esté estabilizada, quieta, muerta, al cabo del tiempo, y que eso supone que se va degradando y que se va minorando su poder adquisitivo, a que veamos que las pensiones, poquito a poquito, cada año van subiendo. Y las pensiones de este año no son las mismas que las de hace 4 años, para nada. Los notarán más los que tienen pensiones más altas y menos los que tienen pensiones más bajas. Vale, Florencio, sí. Perdona, el IPC ha subido en el mes de agosto un 3,3%. ¿Suben el mismo tanto por ciento las pensiones? Bueno, el IPC está reconocido y aceptado que según sea la subida del IPC, así será la subida de las pensiones. Esto está aprobado en el Parlamento y, por tanto, se tendrá que dar, esto se tendrá que repercutir y tener en cuenta en los presupuestos generales del Estado. Una cosa es que si hay alguna diferencia en cuanto al cálculo de este IPC, pues se repercutiría en el mes siguiente, en el mes de enero, en el mes de febrero, que eso ya lo vamos viendo. Que si el IPC ha sido superior, entonces lo corrigen y ese plus aparece en la mensualidad de enero o febrero. Criticáis también la intención del gobierno de privatizar parcialmente las pensiones, pero esto ya no estaba olvidado. Es decir, ¿qué es esto de privatizar? Que cada uno se haga su plan de pensiones privados, que eso va a estar fomentado desde el gobierno en detrimento de la pensión pública. No, vamos, para nada. Para nada. Nosotros lo que demandamos que no se privatice el sistema público de pensiones. Es decir, nosotros no negamos la posibilidad de que un señor que tiene una buena nómina dedique 500 o 600 o 1.000 euros a hacerse un plan de pensiones él. Pero eso es diferente a que desde el gobierno nos estén imponiendo la obligación de hacerlo, porque realmente hay mucha gente con los niveles salariales que existen que no pueden, que es imposible. Eso es, no les llega para vivir. ¿Cómo se van a plantear el hacerse un plan de pensiones? Pero a donde vamos es a lo siguiente, que el hecho de que haya pensiones privadas, que nosotros, eso es libertad en todos los sentidos, libertad de las personas y libertad del sistema, eso es totalmente legítimo. Nosotros lo que no estamos conformes es que se utilice esta posibilidad de tener unas pensiones privadas, quien lo desee, para que esto luego sea un motivo y una ocasión para ir recortando las pensiones públicas, que pensamos que realmente es lo que subyace al plan de las pensiones de empresa, que es lo que es, como se llama, creo, pensiones de empresa. Entonces, realmente
cuidadito, porque eso nos permite llegar a una rampa deslizada, o sea, por la que nos deslicemos hacia un recorte de las pensiones públicas. Ahora, Florencio, que se está hablando tanto de la subida del salario mínimo, lo que sí vemos, vosotros conoceréis muchísimo mejor, es la diferencia de las pensiones. Están las que son realmente muy bajas con las que tienen ya el tope. Sí. ¿Cuál es la lucha vuestra en este sentido? Pues mira, yo de lo que conozco y de lo que he oído, a mi forma de ver, yo creo, bueno, nosotros, perdón, iba a decir una afirmación que no es correcta, iba a decir que realmente echaba en falta que se tenga en cuenta que una subida cualquiera, porcentualmente sobre todas el mismo porcentaje, lo que hace es disparar hacia arriba las altas y quedarse mucho más abajo, mucho más descompensadas las bajas. Es decir, yo en mi fuero interno, aunque no lo he visto contemplado en ningún discurso respecto a este tema, creo que lo que falta es que a la hora de valorar las pensiones y reivindicar las pensiones, a mi juicio, habría que tener en cuenta de que hay que, fundamentalmente, habría que establecer un porcentaje diferente para las de arriba que para las de abajo. ¿Cómo ha abordado el movimiento de pensionistas esta realidad del abismo muy importante, tremendo, que hay entre las pensiones altas y bajas? Pues lo ha abordado de una manera muy sencilla: pedir lo que la Comunidad Europea considera que es una pensión. En la Carta de Derechos Universales de la Comunidad Europea parece que la pensión mínima puede rondar en los 1.080 euros, y el movimiento de pensionistas ha cogido este dato para reivindicar este objetivo. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que el gobierno y el Pacto de Toledo, vamos, ni lo ha escuchado. Lo ha apartado totalmente, porque no han dicho ni una palabra. Entonces, lo que yo creo que hay que pedir es que las pensiones bajas tengan una subida especial, que no se les aplique la tarifa común del porcentaje, porque eso lo que hace es discriminar las altas con las bajas, pero terriblemente. Es escandaloso a mi juicio. Yo no soy ni de las altas ni de las bajas, yo estoy en el medio, pero entiendo que una persona que tenga 500 o 600 euros de pensión, que un 2% le supone 10 euros, frente a una pensión de 2.500, que un 2% le suponen 50 euros, pues comparemos subida de 10 euros frente a una subida de 50. A mí me parece que eso hay que corregir. O aplicar una subida global a todas las pensiones bajas, que es lo que el movimiento de pensionistas plantea, 1.080 euros. Que el gobierno dice, esto es imposible. Bueno, vamos a negociar. Si todas las cosas se negocian en las empresas, pero ¿por qué no se puede negociar si en vez de 1.080 euros es otra cantidad? Pero bueno, yo aquí no me meto, porque es terreno del movimiento de pensionistas, donde yo en las decisiones no participo. Participo en la MER, pero no en el movimiento de pensionistas. Así que yo me voy a ceñir a cosas que afecten al movimiento de pensionistas. Que ese movimiento de pensionistas es el que está... Perdón, a la MER, perdón. A la MER es el que está luchando por el blindaje de las pensiones a través de la reforma de la Constitución. Nuevas movilizaciones que habéis previsto, ¿será todos los lunes? Va a ser todos los lunes hasta noviembre, en principio, hasta el 15 de noviembre. Y dices, ¿y por qué el 15 de noviembre? Bueno, porque el 15 de noviembre es la fecha en que se han dado gobiernos y sindicatos para acordar a llegar a un acuerdo respecto al tema que se llama, el tema que se refiere a, que antes se llamaba factor de sostenibilidad, que ahora le han puesto otro nombre. Bueno, pues es esa fecha en la que parece que han llegado a un acuerdo, porque a primeros de enero, a primeros de año, hay que presentar los presupuestos en Bruselas como condición para que nos empiecen a pasar parte del dinero que han ofrecido los 1.400 millones de euros. Que todavía seguiremos esperando, vamos. Nosotros vamos a estar en la calle reivindicando nuestro objetivo, que es fundamental, porque lo que importa es que lo que se consiga en un momento, como puede ser con el actual gobierno, que yo considero en ese aspecto progresista,
pues realmente lo que se consiga, por ejemplo, lo del IPC, que se ha conseguido, aún estaba Rajoy, pero se consiguió en esta etapa, que eso se mantenga, no venga otro gobierno diferente mañana y eso lo quite y empecemos otra vez con el 0,25%. Entonces, el blindaje de las pensiones es un candado que supone que los derechos que aparecen respecto de los pensionistas no se pueden tocar, a no ser que se modifique nuevamente la Constitución. Pues Florencio, se puede decir más alto, me gusta mucho utilizar esta frase, pero no más claro. Estamos a tu disposición para cuando quieras estar con nosotros y hacer públicas tanto fechas como movilizaciones, como nuevos puntos que vayáis incorporando o como resultados que se tengan de estas reuniones, como por ejemplo la que he apuntado, que está prevista para el 15 de noviembre con ese factor de sostenibilidad. Muchas gracias, Florencio. Perdona, un inciso. Dime. Sí, va a ser todos los lunes. Va a ser todo, digo porque aprovecho la oportunidad que me brindáis, que os agradezco, de llegar a gente que de otra forma no nos podemos comunicar con ellos. Va a ser todos los lunes a las 7 de la tarde en el Arenal. Entonces, yo invito a todos los que quieran participar, porque participar en este movimiento, lo mismo que participar en el movimiento de pensionistas, es luchar por lo nuestro, luchar por nuestros derechos y por mejorar nuestras condiciones de vida. Así que agradecido a vosotros y agradecido a todas aquellas personas que nos quieran apoyar. Por supuesto, y agradecidos nosotros. Un beso muy fuerte, Florencio, y a todos los integrantes de las organizaciones pertenecientes a la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, porque luchan por los jubilados y pensionistas de hoy, pero también por los que esperemos ser también mañana. A lo dicho. Efectivamente. Muchas gracias a ti. Un beso muy fuerte para Florencio y para todos los integrantes, como decimos, de estas organizaciones. Ya les avanzábamos, hoy va a ser un día de testimonios muy importantes. Hablaremos con representantes de Goravide, pero ahora el primero de los testimonios nos lleva hasta sede parlamentaria, pero allí en Madrid. El primero de ellos es sobre el Alzheimer. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, no al presidente, sino a cuidador de personas de Alzheimer, explicando su experiencia. Y me diagnosticaron Alzheimer a principios de este año. Como ustedes pueden comprender, para mi familia y para mí fue una situación pues muy dura. No mentiría si les dijera que todos pasamos un periodo de duelo con todo lo que esta palabra significa. Para mí, el diagnóstico de esta enfermedad significó mirar al futuro sin esperanza. Yo he tenido un familiar muy próximo con Alzheimer y sé perfectamente lo cruel que es esta enfermedad. Pero ante enfermedades como esta, en lo que te depara el futuro es previsible, nos planteamos que lo mejor era seguir con mi vida, con mi familia, haciendo las cosas como siempre. Tanto para mis allegados como para mí, esto ha sido algo sobrevenido de repente. Nunca te esperas una noticia semejante. Pero ellos se han sobrepuesto antes que yo. Me han ayudado, me han apoyado, me han hecho ver la enfermedad de la perspectiva de la unidad, de la solidaridad, en definitiva del te quiero. Las familias son fundamentales para los enfermos. Es difícil aceptar la progresiva pérdida de capacidades, como pueden ser la pérdida de la memoria inmediata, la desorientación y principalmente las alteraciones de carácter. Pero ¿cómo descubrimos que, en mi caso, que yo padecía esta enfermedad? Pues mi familia comenzó a ver pequeñas incongruencias en mi actuación. Fui al médico de cabecera, que me derivó al neurólogo del centro de especialidades, desde donde me mandaron a la unidad de demencias. Todo el proceso ha durado como un año. Quiero agradecer la labor, en primer lugar, de todo el personal de la sanidad pública, ya que siempre me han tratado con muchísimo respeto, con muchísima diligencia, han hecho las cosas con muchísima diligencia. El único problema que me he encontrado
ha sido que necesitaba una valoración neuropsicológica, me lo pedían el propio neurólogo. Y por falta de especialistas, pues no me lo podía realizar en la sanidad pública y he tenido que acudir a la sanidad privada. Desde la unidad de demencia me aconsejaron acudir a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas de Alcalá de Henares, que es donde resido, donde me atendieron y actualmente acudo 3 días por semana, bueno, pues a terapia. Tanto mi familia como yo les estamos muy agradecidos por su magnífico trato, por su implicación y por su ayuda incondicional. Estas asociaciones cubren un déficit muy sensible del sistema sanitario, de nuestro sistema sanitario. Y son tremendamente importantes, ya que a nosotros nos enseñan a encajar el diagnóstico, a tener más confianza en nosotros mismos, dan pautas a nuestros familiares de cómo tratarnos y principalmente nos motivan para que nuestra vida no pare, para seguir siendo personas normales y valiosas para la sociedad, como lo hemos sido hasta ahora y como espero seguir siéndolo. Y ya que estoy aquí, en el edificio de las Cortes, donde se vela por el bienestar de todos los españoles, incluidos, en el caso que nos ocupa, los enfermos de Alzheimer, les rogaría a quien corresponda que ya que el 10 de octubre de 2019 fue aprobada por el Gobierno de España con el consenso de todas las autonomías, el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias se le dote a este plan de presupuesto suficiente para su desarrollo. Les agradezco a todos ustedes la oportunidad que me han dado, en primer lugar, de cumplir un sueño que tengo desde niño, que es venir a este edificio y contribuir, aunque sea mínimamente, al bienestar de España. Y, en segundo lugar, el haberme escuchado con atención y el darle la importancia que se merecen a todas estas enfermedades neurodegenerativas. Y no nos queremos olvidar en este espacio del cumpleaños de Goravide, es que ya son 50 años de esta asociación sin ánimo de lucro formada por familias y orientada a dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual de Vizcaya, así como a sus familias y personas o entidades tutoras, para mejorar su calidad de vida y defender sus derechos. Vamos a recordar cómo ha sido esta celebración, sobre todo las palabras de Joseba Fernández, el responsable de comunicación de Goravide. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Joseba. Arratsaldeon, Yolanda. Sorionak, antes de nada. Esker. Bonita la celebración ayer, ¿verdad? Sí, a pesar de todas las condicionantes que tenemos, pues no podemos estar con toda la gente que queremos, no podemos hacer la paraguada que siempre hacemos en la Plaza Vizcaya un poco para simbolizar pues la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Pero bueno, también es verdad que hemos podido hacer con más gente que el año pasado, con un aforo reducido, hemos hecho la paraguada de manera virtual, pero bueno, vamos a decir que sí, que ha sido una celebración bonita. Una celebración, pongamos por delante también a los representantes institucionales, que nadie se ha querido perder. Siempre habéis contado con el apoyo del Gobierno vasco, de la Diputación, del Ayuntamiento de Bilbao. Sí, no solo en el Día Goravide, sino en el día a día, digámoslo así, ¿no? O sea, sí que ha habido desde tiempos inmemoriales. Goravide nació en 1962 y desde entonces el apoyo ha sido constante. En un primer momento, pues de los municipios cercanos a donde las familias con personas con discapacidad intelectual buscaban ayuda, buscaban apoyos, buscaban recursos. Posteriormente, bueno, pues se fueron sumando entidades públicas de mayor nivel, como la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno vasco, y sí que hemos conseguido configurar alianzas que están permitiendo que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer sus derechos pues a igualdad de condiciones que el resto de la sociedad y además mejorar la sociedad también. Ayer lo decían incluso las tres autoridades, ¿no?, que estuvieron representando al Ayuntamiento de Bilbao, a la Diputación y al Gobierno vasco, que la contribución de Goravide y entidades como Goravide, que no hay que olvidar el movimiento asociativo del tercer sector social que tenemos en Euskadi tan potente, lo que hacen es mejorar la sociedad, porque ayer, por ejemplo, me imagino que hablaremos de ello, pero una de las ponentes, Conchi, hablaba de la accesibilidad cognitiva de los hoteles, que la señalética de un hotel se entienda mejor, no solo beneficia a una persona con discapacidad intelectual, también me puede beneficiar a mí
pues en una dificultad que tenga de entender un lenguaje más complejo, ¿no? O gente que no esté alfabetizada y que, bueno, pues su entendimiento sea menor, ¿no? También otro de los ponentes, Javi Barrutia, pues estaba evaluando a entidades del tercer sector para que puedan mejorar en su calidad, ¿no? Tanto en la calidad en la gestión como en la calidad de vida que promocionan hacia sus personas usuarias y el compromiso ético que ejercen, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de ir mejorando la sociedad desde el punto de vista de la persona con discapacidad intelectual, que no solamente sea receptora de recursos, sino que también sea promotora de una mejora en la sociedad. Y siguiendo con esas experiencias y usuarios, tampoco nos vamos a olvidar de John, que John, decidió sí. presentarse a una OPE de la Diputación Foral de Vizcaya. Sí, está estudiando la oposición, es la segunda convocatoria que realiza la Diputación Foral de Vizcaya de manera adaptada para personas con discapacidad intelectual. Ahí ha contado con el apoyo de la Antegi Batúa, que es una entidad promovida por Goravide en los años 80 y luego pues, otras entidades también del ámbito de la discapacidad intelectual. Ha transformado en los temarios en lectura fácil, se han generado herramientas bueno, pues más sencillas a la hora de poder hacer los test y incluso estudiar, ¿no? John nos decía ayer que él había aprendido a estudiar. O sea, lo primero que aprendió no fue el temario, fue aprender a estudiar, ¿no? Entonces eso también es un gran paso en su vida. Y los tres ejemplos que hemos querido trasladar en este día Goravide son tres de los muchos que ha habido, que a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, sí que es verdad que hemos tenido que reconfigurar todos nuestros servicios, hemos tenido que hacer las cosas que hacíamos de diferente manera, pues de manera telemática o de manera, pues las vacaciones de verano, por ejemplo, que siempre se han hecho 2 semanas pues por zonas más de veraneo, más turísticas, pues este año hemos hecho 1 semana en Vizcaya, ¿no? Hemos ido reconfigurando los servicios, pero es que además de eso, las personas con discapacidad intelectual han conseguido evolucionar, han conseguido, decíamos ayer en el título, ¿no?, seguir avanzando durante la pandemia. ¿Habéis salido de alguna forma reforzados también con esta pandemia? Yo creo que la sociedad en general. Nosotros somos una entidad muy pudorosa a la hora de sacar pecho, ¿no? Porque creemos que todo el mundo lo está pasando muy mal, todas las entidades, individualmente cada persona. Y bueno, pues yo creo que la sociedad en su conjunto, más allá de ese mensaje quizá grandilocuente que decían al principio, vamos a salir mejores de aquí, bueno, pues los que son buenos van a seguir siendo buenos y mejores y las personas que son malas van a seguir siendo malas e incluso peores, ¿no? Pero sí que es verdad que sí hemos conseguido repensar muchas de las cosas que hacíamos, buscar soluciones y una vez más demostrar que la resiliencia de nuestro colectivo es muy grande. Nosotros ya en 2016, ahora resiliencia es una palabra que suena mucho, estuvo a punto incluso de ser la palabra del año en 2020, pero nosotros en 2016 ya participamos en un estudio de la Universidad de Deusto en el que se evaluaba la resiliencia de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y el nivel de resiliencia que salió en ese estudio fue altísimo. Pues bien, ese nivel altísimo ha sido superadísimo con creces durante la pandemia. Todas las dificultades que han tenido, si recordáis, ha habido muchos casos, por ejemplo, de personas con discapacidad intelectual que por sus características necesitaban salir a la calle en los momentos más duros del confinamiento. Y había mucha gente que no lo entendía y les chillaba desde el balcón. Entonces, la solución que tenía esa persona con discapacidad intelectual de no estar... sí, todo el mundo estaba muy nervioso y muy cansado de estar en casa, pero había gente que especialmente y de una manera no controlable, ¿no? Entonces, la única solución que tenía era salir a la calle y en la calle se encontraban con gritos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí nos encontrábamos con muchas cosas de decir lo que decía antes, ¿no? Pues la gente ha salido mejor, bueno, pues esa gente que gritaba a una persona con discapacidad intelectual sin saberlo, lógicamente, pero por estar en la calle mientras esa persona no podía estar en la calle, bueno, pues no es salir mejor, pero sí que es verdad que hemos conseguido de alguna manera, bueno, pues repensar lo que hacíamos. Hablábamos también del verano, no solamente hemos reducido los tiempos de estancias en verano, sino que hemos generado salidas de día, 2 semanas de salidas de día alternas, que es un formato que ha llegado para quedarse. Ha habido mucha gente que no se iba 2 semanas de vacaciones porque le parecía mucho tiempo estar alejado de su familia, pero sí que han estado muy contentas haciendo esto y nos han pedido que por favor que el año que viene, si ya no hay pandemia, que sigamos con ese sistema. Hemos también tenido un programa contigo, hemos denominado programa Contigo, de charlas virtuales para personas y familias con discapacidad intelectual. ¿Esto qué nos ha llevado? Pues lo primero, a que una persona que vive en Lequitio o en Ondarroa
que no podía venir a Bilbao a una charla a las 6 o 7 de la tarde porque eso suponía llegar a su casa a las 9, 10, 11 de la noche cuando esto terminaba, bueno, pues hemos conseguido que esa persona se pueda conectar desde su propio domicilio y que pueda asistir a esa charla. ¿Vamos a cortar estas sesiones de raíz? Pues probablemente no, probablemente sigamos haciendo las sesiones presenciales, que el aforo podían ser unas 30 o 40 personas, pero vamos a contar con las 90, 100 que se han estado conectando de manera online, ¿no? Entonces, bueno, es también una forma de ir repensando, ir remodelando, ir de alguna manera creciendo. Y lo que te digo, ¿no? Sin sacar excesivo pecho, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha hecho lo que ha podido para salir adelante. Ha cumplido Goravide 59 años de edad, comienza una nueva etapa, luego el año que viene celebraremos sus 60 cumpleaños, pero los retos siguen siendo los mismos y, por ejemplo, pongo en primer lugar el trabajo. El trabajo es una de las partes más de todos los derechos que tienen las personas con discapacidad intelectual. Te decía antes, Goravide promueve la creación de la Antegi Batuak en 1983 porque se ve que es una parte muy importante. La primera de todas fue el ocio. Las personas con discapacidad intelectual en los años 60, 70, 80 no salían a la calle, estaban mal vistas, siempre iban solamente acompañadas de su padre, de su madre o como mucho de algún hermano o alguna hermana o familiar así cercano. Entonces, la primera palada que se da es un poco esa, la de la disfruta del ocio. Luego ya vamos creciendo en derechos y sí que vemos que evidentemente el trabajo es una de las facetas que a las personas con discapacidad intelectual, nos lo decía ayer John en su ponencia, él trabaja en el servicio de jardinería de la Antegi Batuak, está orgullosísimo, contentísimo y ahora aspira a ser funcionario, ¿no? Porque, bueno, en esa evolución de su trabajo. Entonces sí que, bueno, pues continuamos y queremos continuar y continuaremos promoviendo a través de la Antegi Batuak, que es nuestra familia, el empleo de las personas con discapacidad intelectual, cada vez más incluso en entornos abiertos, o sea, no solamente en talleres para personas con discapacidad intelectual, sino, pues, por ejemplo, con esta OPE de la Diputación Foral de Vizcaya, pues que una persona con discapacidad intelectual se integre en un equipo de personas con discapacidad intelectual, y luego también con el programa La NEDACO que tiene la Antegi Batuak, que es, bueno, pues eso, llevar a personas con discapacidad intelectual a trabajar en cualquier ámbito laboral, ¿no? Pero indudablemente hay un montón de derechos, que hoy en día necesitamos o mantener o reforzar o seguir intentando conquistarlos, ¿no? Hablábamos antes también de la accesibilidad cognitiva. Parece que, bueno, pues tenemos mucho hecho y yo creo que en casi todos los ámbitos en accesibilidad física y sensorial. Pues tenemos rampas, tenemos zonas delimitadas, tenemos audioguías que se pueden escuchar, tenemos un montón de sistemas para ese tipo de discapacidades, pero muchas veces se nos escapa lo que decíamos antes, ¿no? La accesibilidad cognitiva, que es que sea más entendible una información para las personas. Y no solamente en un plano físico, sino también personal. O sea, que tengamos lo que nosotros denominamos personas accesibles. Que una persona que está en un servicio de atención al público pueda dirigirse a no ya con discapacidad intelectual, sino a una persona que en un momento dado tiene una dificultad de comprensión, pues que pueda hacerlo. Nosotros solemos decir que muchas veces nos deshacemos en explicaciones con personas extranjeras que vienen a hacer turismo a nuestra ciudad y de repente una persona con discapacidad intelectual en la cola del súper o del autobús se pone a contar las monedas de manera muy, muy lenta y una y otra vez y no consigue dar. Y parece que nos impacientamos, ¿no? Que no tenemos esa empatía para decir, pues necesitas que te ayude o te puedo ayudar o mira, es esa la moneda que tienes que utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho camino todavía por andar y las familias de Goravide pues estarán ahí para siempre. Efectivamente, el tema de la normalidad desde el punto de vista de la sociedad sería otra de las prioridades y creo, Joseba, también que hemos hablado muchas veces del reto de la autonomía personal, el que puedan independizarse y hacer su vida, como todo el mundo, fuera del nido familiar. Eso es. Lo decía antes, ¿no? O sea, en Goravide luchamos porque las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer sus derechos de la misma manera que el resto de la sociedad. Entonces, nosotros, bueno, pues programas de vacaciones, pues que se vayan de vacaciones como cualquier otra persona, ¿no? O sea, vamos a trascender ya aquellas colonias que se hacían en los 70 y 80, que las colonias son, pues, para niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues no, hacemos vacaciones, hacemos empleo, pero creamos empleo
no solo y también en centros específicos para personas con discapacidad, sino empleo inclusivo en cualquier tipo de empresa. Vamos a hacer lo que está haciendo, por ejemplo, Conchi. Vamos a analizar o intentar mejorar el sistema hotelero de Vizcaya. Bueno, pues que sea una persona con discapacidad intelectual también la que ayude. Vamos a mejorar las entidades. Bueno, pues qué mejor que una persona usuaria de una entidad nos puede decir, como Javi, ¿no? En qué cosas podemos mejorar. Entonces sí que es verdad que esa normalización, si lo comparamos con en 1962, cuando surge Goravide, que Goravide surge por algo, pues hemos avanzado infinitamente. Pero también es verdad que hay que seguir lo que decía antes, ¿no? Manteniendo, siguiendo conquistando ese tipo de normalidad. ¿Cómo está a nivel de voluntariado Goravide hoy en día? Pues felizmente, muy, muy bien. Y nosotros siempre decimos que el voluntariado de Goravide siempre está de 10 y durante la pandemia está siendo de matrícula de honor. O sea, está siendo una barbaridad. En los momentos más duros del confinamiento, lo decíamos antes, tuvimos que repensar. Y una de las cosas que repensamos es que no tenemos clubes de tiempo libre, y esa ilusión de cada tarde que una persona con discapacidad intelectual se juntaba con la gente del club, pues hacían un juego de mesa, hacían el teatro, que hacen un grupo de teatro, el coro, que cantaban, se iban a tomar algo, lo perdíamos en el confinamiento. Sí que es verdad, y lo vuelvo a repetir, que como el resto de la sociedad, que todo el mundo perdíamos nuestras relaciones. Y de repente el voluntariado desde el minuto 1 comenzó a conectarse con las personas usuarias, hacían bingos, celebraban campeonatos de juegos de mesa, celebraban los cumpleaños, hacían gimnasia, los grupos de deporte entrenaban cada uno en su casa. De hecho, tenemos unas 20 personas usuarias de Goravide del servicio de tiempo libre en el equipo Genuine del Athletic, y también se conectaban con las entrenadoras y los entrenadores del Athletic para hacer sus ejercicios, ¿no? Como hacían pues Aduriz y Raúl García y todos los futbolistas profesionales, ¿no? Y las futbolistas del equipo femenino. Entonces, lo repito, o sea, de matrícula de honor, incluso en verano, pues también con las restricciones que ha habido muchas complicaciones a la hora de, pues, cada mañana vamos a tomar una temperatura, gel hidroalcohólico cada 2x3, vamos a controlar los aforos a dónde vamos, se nos cae esta actividad porque no lo vemos muy claro que podamos mantener la distancia, vamos a buscar rápidamente otra. Y es lo que te digo. Y no solamente el voluntariado, también el equipo de profesionales de Goravide, en los momentos más duros del confinamiento, nosotros mantuvimos abiertas las residencias, lógicamente, y las viviendas durante toda la pandemia, porque son servicios esenciales, no han sido los centros de día. Pero pues ahí siempre nosotros decíamos, ¿no? Creemos que también esta parte de nuestro colectivo de profesionales es merecedor de aquellos aplausos, ¿no? que eran a las 8 de la tarde, para todos los, entendíamos, ¿no? Que estaban en primerísima línea todos los equipos médicos y sanitarios, pero también estábamos en una primera línea, digámoslo así, todas las personas que trabajaban en residencias, en nuestras viviendas, con esa escasez de materiales de protección que había al principio, y bueno, dando el callo muchísimo. Entonces, nosotros, bueno, creo que tenemos un tesoro en lo que es, además lo decía ayer también el alcalde Aburto en nuestra celebración del Día Goravide, ese valor humano que tienen las personas que trabajan y que colaboran voluntariamente en Goravide, que al final es de una manera muy silenciosa, pero están mejorando el día a día, no solamente de las personas con discapacidad intelectual, sino que yo creo que de toda la sociedad. La última de las preguntas o el último de los recordatorios, igual se lo dedicamos también a Pablo González. Pues sí, Pablo, que inicia ya el proceso de relevo previo a su jubilación. Hemos querido, bueno, pues hacer una continuación, un relevo continuado para que no sea una ruptura abrupta, ¿no? Entonces, bueno, pues tras 46 años de trayectoria en nuestra asociación, él comenzó en 1975 como voluntario. Y fue pasando pues por todos los cargos, digamos, y iba ascendiendo de voluntario a responsable de área, coordinador, a director en diferentes ámbitos, hasta llegar a la gerencia hace 18 años. Y bueno, pues sí, inicia este periodo de relevo, ha asumido ya, de hecho, la gerencia Chema Franco, que era anteriormente director general de la Antiguo Batuac, con lo cual, bueno, pues no podía ser mejor la elección, porque es una persona de nuestra familia, como decía antes, que es la Antiguo Batuac también,
nuestro entorno más cercano. Y ayer, por ejemplo, bueno, pues en reconocimiento a esa trayectoria, la Junta Directiva le nombró miembro de honor y fue un acto muy emotivo, ¿no? O sea, todas las personas que hemos trabajado con él en una parte o en toda la trayectoria que ha desempeñado en Goravide, pues lo hicimos con muchísima emoción y bueno, yo creo que es muy merecida, ¿no? El nombramiento de miembro de honor, el reconocimiento que se hizo y sobre todo por el legado que deja, ¿no? Y un legado que además tenemos el convencimiento de que Txema Franco va a continuar, porque lo que te decía, ¿no? O sea, no podíamos haber elegido una persona mejor. Pues muchísimo ánimo le vamos a mandar ya a Txema Franco, muchísimas gracias a Pablo González y también a ti, Joseba Soriona, por estos 59 años. Es una felicitación que hacemos extensible a todo el colectivo, a toda la familia que forma Goravide. Muchísimas gracias. 59 años y más, y muchos más. Sí, muchas gracias. Es que ricasco, un beso muy fuerte para Joseba, responsable de comunicación de Goravide, ayer en un acto realmente emotivo, con muchas experiencias. De algunas de ellas les hemos contado, pero vamos a recordar. Por ejemplo, hemos hablado con Joseba de Jon Chertudi, usuario de Goravide, trabaja en el servicio de jardinería de Lantegi Batuak. En enero decidió presentarse a la OPE de la Diputación Foral de Vizcaya, específica para personas con discapacidad intelectual. Vamos a escucharle y a verle. Y también a Conchi Basabe, usuaria que empezó a colaborar en turismo en la Universidad de Deusto, y también el caso de Javi Barrutia, que es integrante del equipo Athletic Genuino. Me ha motivado porque Saloa me hizo una propuesta, yo le dije que sí, y estoy con mucha ilusión y con ganas de sacar las oposiciones para trabajar en la Diputación, y voy a dar, lo voy a dar todo lo que tengo de mí. Y voy a hacer, lo voy a conseguir, estoy seguro, y que con mucha ilusión y con ganas y de darlo todo y ir a por todas, ¿no? Bueno, quizás me pregunto muchas veces, siempre me he preguntado por qué me he metido en este lío, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto se me está pasando rápido porque le pongo ilusión y ganas y tengo muchas energías y ganas y ilusión de hacerlo bien, y estoy muy orgulloso y feliz de estar en Lantegi Batua trabajando y voy a ir a por todas y no me voy a rendir. Yo creo que me estoy esforzando bastante poniéndole ilusión y ganas. Y creo que yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, que es estudiar y mentalmente tenerlo en la cabeza y para que se me quede claro, y que estoy muy orgulloso de ello. Si apruebo los exámenes y no me cogen, pues me iré contento a casa, y si no apruebo, pues no pasa nada, me iría muy contento y feliz porque he aprendido cosas que nunca había aprendido, por ejemplo, la Constitución o las calles de Bilbao, cómo se cambia el tóner de una impresora, y si hace falta, pues lo volveré a intentar otra vez, ¿por qué no? Vale. Pues la accesibilidad cognitiva quiere decir que algunas cosas sean más fáciles de entender, de comprender. Por ejemplo, un libro de lectura fácil es sencillo de entender que un libro normal. Por ejemplo, un folleto, un formulario, cuando lo quieres rellenar, que sea fácil las palabras para rellenarlas. Y os podría contar 1000 ejemplos más de la vida cotidiana. La accesibilidad cognitiva es buena para todas las personas, pero también para las personas con discapacidad intelectual. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué relación tiene con los hoteles? Pues voy a poner unos ejemplos. Pues hay hoteles que, por ejemplo, entras y sabes cuál es tu número de habitación.
o sabe dónde está la recepción. Y sin embargo, hay otros hoteles que, por ejemplo, hay flechas. En las flechas te lías. Hay más un idioma o otro no. Entonces, claro, a veces eso no es accesibilidad cognitiva. Tiene que ser sencillo, pero a la vez que las personas con discapacidad nos sintamos autónomas. Y las flechas a veces te dice arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, y no sabes a dónde ir, y no sabes cuál es tu habitación. Ahí te sientes perdida y quieres sentirte cómoda. Y también contar con ellos que las personas con discapacidad intelectual pues necesitan ciertos informes, por ejemplo, dónde puedes ir a ducharte, dónde puedes ir a nadar, o dónde puedes ir a la piscina, entonces, claro, hay hoteles que te lo marcan muy bien, el aseo, el comedor, el restaurante, perdón, los dormitorios, el spa, y hay otros que te puedes liar. Básicamente, para añadir algo nuevo, algo más a mi currículum, porque antes de que comenzara la pandemia del SARS, yo vengo del mundillo del fútbol y soy profesional desde el 2014 con Goravide y me añadí también a la Liga Genuine como portero. También soy blogger, o sea que escribo historias en un blog, y con el tiempo también llegué a ser entrenador de porteros. Y esta propuesta me pareció interesante para ampliar un poco más mi currículum. Pero cuando arranqué, de temas de calidad no sabía absolutamente nada. Era menos que un novato. Lo primero que hace un evaluador es leerse el informe de autoevaluación y plan de mejora que ha elaborado la entidad. Con ese documento, cada evaluador identifica dudas relevantes que luego se ponen en común con el resto del equipo y nos repartimos las preguntas a hacer a la entidad. El reparto se hace por dimensiones del modelo. Yo, por ejemplo, he hecho preguntas en la dimensión de personas con discapacidad intelectual y sociedad. ¿Y por qué? Porque yo soy una de ellas. Proponemos a la entidad una agenda de reuniones y cuando queda validada nos pasamos 2 días enteros reuniéndonos con diferentes grupos de personas de la entidad, preguntando, escuchando y tomando notas. Finalizados esos 2 días, cada evaluador identificamos los puntos fuertes y área de mejora y los puntuamos. Eso se pone en común y se consensúa un informe y una puntuación que permite a la entidad acreditarse en calidad plena, tanto si la entidad es grande como si es pequeña. Bueno, bien elaborada, bien conocida, bien argumentada las experiencias de estos 3 usuarios de Goravide, de Jon, de Conchi, de Javi. Como hablábamos con Joseba, con el portavoz, con el que acabamos de realizar la videollamada, hubo un momento de especial agradecimiento a la figura de Pablo González, 46 años como gerente de Goravide, que ha sido reconocido como miembro de honor. Estas eran sus palabras. Para este rato yo creo que lo que mejor pega sería utilizar la canción de Violeta Parra, esa que dice "Creces a la vida que me ha dado tanto", ¿no? A mí me ha dado muchas cosas, la verdad, pero una de ellas ha sido la posibilidad de
estar vinculado a algo que merece mucho la pena. Al menos a mí así me lo parece. Puedes dedicar tu vida a una asociación como Goravide, que ha conseguido pasar de que las personas con discapacidad, contribuir al menos, a pasar de que las personas con discapacidad intelectual fueran denominadas como personas por debajo de lo normal, a haber dedicado la mañana de hoy a escuchar estas historias en viva voz, a lograr, en definitiva, que sean personas, bueno, pues propietarias de su vida, capaces de conducir su vida. Me parece que contribuir algo de eso pues es magnífico. Es una asociación que ha conseguido también pasar de un momento en el que las personas con discapacidad intelectual no estaban, no se les veía por la calle. Era una vergüenza tener una persona con discapacidad intelectual en casa. Y hoy son protagonistas de películas de éxito. Ya os acordáis, ¿no? Entrenador, ¿qué es mejor, ser marino o submarino, cuando habían perdido a la final, ¿no? Bueno, en estos años, en estos 45 años, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, de estar con muchas personas, muchas sin discapacidad y muchas con discapacidad. No puedo mencionar a todas. Pero sí me viene a la memoria en estos tiempos siempre Jorge Camarán Anclares. Jorge Camarán Anclares era una persona ya fallecida, de Sestao, hijo de Valentín. Valentín era un hombre muy militante, muy implicado, entre otras cosas, con la asociación. Jorge fue la persona con discapacidad con la que yo pasé mi primera tarde de club en Portugalete. Y allí estuvimos una buena parte de la tarde jugando a cartas. Yo me fui a mi casa con la sensación de que había hecho algo extraordinario. Le había arreglado la tarde al pobre Jorge y la verdad es que tardé un poquito de tiempo en darme cuenta que había sido exactamente al revés. Jorge me había entretenido a mí jugando a cartas porque seguramente él llevaba más horas de club de las que yo llevaba. Y me hizo de suficiente enganche como para continuar. Y si todo esto fuera poco, pues bueno, vienes aquí, te hacen miembro de honor y te dicen palabras que te halagan los oídos, pues no se puede pedir mucho más. Así que lo que tengo que decir es muchas gracias, Susana, muchas gracias a la Junta Directiva por el reconocimiento y muchas gracias sobre todo por haberme dejado trabajar. Por haberme dejado margen suficiente para poder trabajar, que eso también es de las cosas que no tienen precio. Beatriz, muchas gracias también por todo el tiempo que hemos pasado juntos, por lo fácil que ha sido trabajar contigo, al menos a mí. Yo he intentado aportar lo que buenamente he podido, pero creo que tanto tú como los miembros de tu equipo, como la viceconsejera Miribia, siempre habéis sido personas pues muy cercanas y os lo agradezco. Juan Mari, yo me acordaba también ayer cuando hablamos y esta mañana de Santoña en el 2003, en aquel viaje a Aguilar de Campoo, que acabamos luego en Santoña, y lo que creo que ha sido, bueno, pues una persona con la que creo que, bueno, siempre te hemos tenido cerca, siempre hemos tenido a alguien que nos ha comprendido, que ha valorado lo que hacíamos y al que, como decías, tenemos por amigo, y creo que eso es muy bonito, que con el paso del tiempo se acabe así. Y Unai, la Diputación y Goravide, yo suelo decir que es como un matrimonio, que no por consolidado necesita dejar de regar el amor, pero es un matrimonio. Vizcaya es mejor, logrando esa colaboración que en definitiva se acerca mucho más, en mi opinión, a un formato de autogestión de los servicios por parte de los usuarios y de sus familias que un modelo de privatización, como a veces se dice. Y creo que eso es algo que merece la pena preservar. También daros las gracias, no solo por esto, que es un macro, sino por el micro del año y medio, al diputado Murillo, al director Alustiza, con el que he hablado a horas insospechadas en cualquier día de la semana, en más de una ocasión, y siempre han estado detrás. Y al lado, vamos a decir mejor. Y nada, pues para finalizar lo del principio, muchas gracias de corazón por haberme permitido dedicar mi vida a algo que era una vocación. Así que nada más. Gracias, de corazón. Ese es Pablo González, una buena persona que ahora ya se jubila y da el relevo. En el acto no nos olvidamos que también han estado los representantes políticos. Todas las instituciones de aquí han querido participar, agradecer la labor que viene haciendo Goravide, no solamente año a año, sino 59 años y los que le quedan. La representación por parte
del Gobierno vasco venía de la consejera Beatriz Artolazábal, de la Diputación, el máximo titular, Unai Rementería, diputado general, y del Ayuntamiento de Bilbao, también Aburto, el alcalde, a la cabeza. Soléis organizar este Día Gorabide a finales de verano y se ha convertido en una especie de hito de inicio de curso, ¿no? Coincide que en estas fechas se producen también las terribles danas que, por desgracia, resultan frecuentes últimamente. Me refiero, ya sabéis, a esas bajas presiones con aire frío, con lluvias torrenciales y repentinas, las gotas frías que tan peligrosas pueden resultar, como bien sabéis, aquí en Bilbao. En estos momentos es justo cuando nos acordamos de los paraguas. Gorabideko eguna ere, aterkien eguna ere bada. Zuen lana, zuen eta gure aterkiekin oso ondo simbolizatzen jakin duzue. El día de Gorabide es también el día de los paraguas. Habéis sabido simbolizar muy bien vuestro trabajo con vuestros y nuestros paraguas. Soy de las que piensa que el nivel de desarrollo de bienestar de una sociedad no se mide contando solo los grandes paraguas y los lujosos paraguas que lucen bajo el chaparrón. No. El nivel de desarrollo de una sociedad se calibra contando el número de personas que llevan paraguas en la tormenta. Unas pocas, muchas, casi todas. Y es más, diría que ese nivel de desarrollo se mide incluso mejor contando a las personas que no disponen de un paraguas. El objetivo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco es que quien lo necesite, ese es el objetivo, que quien lo necesite disponga de un paraguas. Nuestro esfuerzo, que es el esfuerzo de la sociedad vasca, ha sido enorme para lograr que bajo la dana del coronavirus se abrieran cientos de miles de paraguas. Por ejemplo, durante lo más duro de la pandemia hemos podido mantener las condiciones salariales de las personas que estaban trabajando y pasaban a ERTE en Lantegi Batuak y el resto de los centros especiales de empleo. Me encanta participar en este día de Gorabide, que me ha tocado vivirlo desde sitios diferentes, ¿no? Y todos ellos bonitos e importantes. Y reencontrarme con tantas caras conocidas como hoy vuelvo a ver en esta sala, ¿no? Que me recuerdan otros momentos muy especiales de mi vida profesional y me demuestran una vez más algo enormemente importante, y es el enorme capital humano con el que contamos aquí. El enorme capital humano, Susana, que es en este caso el de Gorabide. Un capital humano que es casi siempre anónimo, que no suele aparecer en los medios de comunicación, que desde ese tercer sector social trabaja de forma incansable para que las instituciones no nos olvidemos en ningún momento de que debemos gobernar para todas las personas y que todas las personas tienen derecho a desarrollar un proyecto de vida digno y pleno. Al tercer sector siempre os toca ir un poco por delante de las administraciones y a las administraciones nos toca ir dando respuesta a los retos que vais planteando. Lo decía también la Sailburu, de esto bien sabe Pablo González, al que a mí tampoco me gustaría decir que hoy despedimos, sino que creo que estáis haciendo un tránsito modélico, ¿no?, en una entidad con Gorabide. Podríamos decir que un tránsito sin solución de continuidad, porque Pablo Chema monta tanto monta. Quiero agradecer, Pablo, tu trabajo y tu implicación. Quiero agradecer que me hayas permitido aprender junto a tu lado tantas y tantas cosas. Quiero agradecerte sobre todo que me hayas ayudado sin ninguna duda a ser mejor persona. Sin duda, esta edición sí podemos decir que tiene un componente verdaderamente especial. En el medio de este contexto que estamos viviendo y con una vivencia también muy especial y traumática, diríamos. Eta nik ere gogoratu nahi doaz, Susana, zuk esan duzun bezala, joandako guztiak. Hemendik ere gogoratzeko moduan. Tras este año y medio largo de trabajo continuo, de trabajo duro y de trabajo en conjunto. Y ese es el valor que quiero poner encima de la mesa, ¿no? El trabajo conjunto. Si antes de la pandemia de este COVID-19 sabíamos que la colaboración era sin duda el mejor camino para ayudar a las personas, bueno, pues lo que hemos aprendido sin duda tras este año y medio largo es que cuanto más compartimos
Cuanto más juntos estamos en ese sentido, cuanto más colaboramos, más y mejores resultados salen para esta sociedad. Y digo que tendréis que estar y tenéis que estar muy satisfechos de lo realizado, familias y el conjunto de la asociación, por todo el esfuerzo y por todo el empeño que habéis puesto en toda esta crisis pandémica. Y por último, el tercer mensaje, agradecimiento. Quiero mostrar el máximo respeto, el máximo agradecimiento a Agorabide, a todas las personas profesionales que lo formáis, a las familias. Eskerrik asko, como no, zelanez, Conchi, Jon, Javi, virtualki, ánimo, posaketetan, egingo dozu, Jon, egingo dozu, dudari barik. Y cambiamos de asunto, nos va a servir para terminar esta edición informativa correspondiente a este martes y es la Semana Europea de la Movilidad, que se va a celebrar en Bilbao, en las calles de Bilbao este año, con el lema Por tu salud, muévete de forma sostenible. El domingo día 19 el Arenal bilbaíno acogerá diferentes actividades relacionadas con la movilidad sostenible y saludable, entre ellas el primer mercado de segunda mano de bicicletas de Bilbao. El miércoles día 22, coincidiendo con la celebración tradicional del Día Sin Mi Coche, el Club Bilbao BSR de baloncesto en silla de ruedas será reconocido además con el premio Paseante 2021. Vamos a conocer los pormenores de esta Semana Europea de la Movilidad. Ojo, ya saben que en Bilbao no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora y ya lo ha dicho el teniente alcalde y concejal del área de movilidad, Alfonso Gil. El que no lo cumpla tendrá multa. Nos quedamos con Alfonso Gil. Volvemos mañana. Agur. Una Semana Europea de la Movilidad más. Es la edición 21. Bilbao inició su andadura en la Semana Europea de la Movilidad ya por el año 2020 y lo hizo con diferentes recetas que poco a poco han ido permeabilizando las políticas de la ciudad. Y este año tiene un carácter especial. Se va a celebrar, como sabéis, entre el 16 y el 22 de septiembre y tiene un carácter especial para nosotros por dos motivos. El primero es el lema, por tu salud, muévete de forma sostenible. ¿Por qué digo que es especial? Porque, como sabéis, el Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Bilbao tenía dos características principales. El uno era la persecución del objetivo de que nuestros ciudadanos vieran más y mejor y, por lo tanto, que la salud fuera el vector principal para desarrollar las políticas de movilidad. Y el segundo elemento era que es una estrategia de 15 años de transformación de una ciudad que ya urbanísticamente se había transformado, pero que necesitaba también transformar el patrón de comportamiento de los ciudadanos de Bilbao cuando se mueven. Hemos sido premiados por la European Mobility Week 2020, nos han dado el primer premio por la iniciativa Bilbao 30. Bilbao 30 es la inspiración de ese cambio que os decía de paradigma de la movilidad. Ciudades como París, tan poco sospechosas de no querer cambiar, se han venido a la tesis de Bilbao y hoy Anne Hidalgo ya ha tomado la determinación de que París sea una ciudad 30. Lo digo por aquellos que hablaban de las 7 plagas que se cernían sobre la ciudad y sobre las bondades o no bondades del cambio. Bueno, pues hemos cambiado la movilidad y es verdad que tengo que hacer aquí un paréntesis, llamar a la responsabilidad. Hemos visto que últimamente hay una relajación en la adopción por parte de los ciudadanos de esta medida y yo les digo que sigan apostando por ella. Que moverse a 30 es, como decía antes, tener menos ruidos, menos humos y menos siniestros, o dicho de otra manera, vivir más y mejor. Por eso es importante que todos los ciudadanos hagan ese esfuerzo colectivo, ciudadanos y ciudadanas, por seguir respetando el Bilbao 30. Hemos ido de vacaciones, creo que las necesitábamos todos, pero no podemos tener falta de memoria. Esta es una apuesta colectiva. Y sabéis que siempre hemos dicho que esta medida tenía que ser fundamentalmente con un carácter pedagógico. Teníamos que hacer mucha pedagogía. Ahora bien, que nadie se olvide de que tenemos también la capacidad punitiva, la de la sanción. Y vamos a incrementar esta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se respete. Y se respete en favor de la salud de todos.
Bueno, pues parece que hemos recuperado la libertad. Por lo tanto, movilidad, libertad, conceptos importantes para el desarrollo de la vida de las personas. Y eso, como os decía, nos ha hecho poner en valor cosas que pasaban desapercibidas. Por lo tanto, hemos redescubierto nuestro espacio urbano y la transformación de este y la necesidad de la transformación de este. Lógicamente, las calles ya no las veremos igual. Hemos visto como donde había coches hoy hay terrazas que disfrutan los ciudadanos. Hoy tenemos una ciudad más inclusiva en la que podemos transitar por ella, por esas aceras, ahora mismo, de una manera más segura, sencilla, y por lo tanto aquellos colectivos de diversidad funcional están o tienen a su disposición de una manera más sencilla las aceras. Por lo tanto, vamos a seguir incidiendo en los cambios. Ya habéis visto que en Bilbao hemos hecho unos cuantos y seguiremos trabajando para seguir transformando lo que yo suelo decir, oferta y demanda de los ciudadanos hacia su ciudad. Porque lo que queremos es trasladar la necesidad de la seguridad vial y la necesidad de movernos en plataformas sostenibles. Saben que el patinete no está entre mis preferencias, pero soy consciente de que llega a las ciudades. Lo que le vamos a pedir a la gente es que sea razonable en su tránsito por la ciudad. Con el patinete en Bilbao se puede ir por todas las calzadas, porque todas están limitadas a 30, pero prohibido circular en bicicleta y en patinete por la acera. Está así establecido, pero lo vuelvo a remarcar. Y no falta Bilbobús a su cita para adherir y generar una nueva cultura del transporte público, sobre todo a los más pequeños. Cuando uno va en transporte público hace también una apuesta colectiva y es importante interiorizar que cuando uno va en transporte público colectivo abandona el coche, abandona medios individualizados, con lo cual está contribuyendo a que haya menos atascos, más fluidez en el tráfico necesario para aquellos ciudadanos que necesitan ir en transporte público. Hay que tener en cuenta una cosa: el 70% de los ciudadanos que va en transporte público es ciudadano cautivo. O va en transporte público o no podrá ir. Por eso es importante que hagamos esas apuestas decididas por el transporte público colectivo y los chavales y chavalas se sumen a esa marea también importante de construcción de una nueva ciudad.